días, gente, muy buenos días. Otro día más hermoso en Perú. Me estoy yendo de Nazca con destino a Abancay. Tengo 9 horas, así que no sé si llego hoy a Abancay, pero no sé qué hay en el medio tampoco. Así que vamos a ver cómo sale el día. Me voy muy contento de Nazca, me gustó haber parado acá. El pueblo está muy bonito. Y la verdad que la pasé muy bien en una moto posada de viajeros en realidad, del profesor Edgar. Profe, si alguna vez ve el video, muchas gracias por recibirme, por darme lugar para pasar el día y la noche. La pasé muy bien, había muchos viajeros de otros lados, el lugar se llena de gente de muchos lugares, así que muy lindo. Como les decía, me voy para Abancay. Les voy a ir contando en el camino porque nos vamos a meter en la montaña. Están acá, si están viendo el video, suscríbanse ya que están ahí. Aprovechen ya que estamos para poner me gusta y quédense hasta el final. Quédense hasta el final. Algunas cosas interesantes pasan siempre al último. ¿Ustedes saben eso? Bien rápido va subiendo la ruta hacia la montaña a través de esto que es el desierto, según yo entiendo, es el desierto más seco del mundo. Cuesta creer, pero bueno, puede ser porque no hay nada, o sea, las plantas, pocas plantas que hay, muy poquitas, son cactus. Miren lo que es, una cosa impresionante. Miren ahí arriba un pedazo de montaña, de ruta, allá arriba hay otro, allá arriba hay otro. Es como si estuviera subiendo un piso cada 100 metros más o menos. Durísimo. El primer puesto para gasolina está a 160 kilómetros de acá. Me acabo de enterar de eso también porque encontré un muchacho en el costado de la ruta que estaba tratando de decir si se volvía hasta Nazca a cargar gasolina o seguía, y con los números que hicimos no le alcanzaba para llegar al grifo, así que se volvió a Nazca. Un chico de Colombia, un señor de Colombia mayor, con destino también para el mismo lado que voy yo, así que quién sabe, me lo vuelvo a encontrar. Estábamos a nada más que 10 minutos de Nazca y bueno, se tuvo que volver. La verdad es que con la ruta, siento con tan pocos lugares en el medio de la ruta donde uno parar y quedarse, perderse 20 minutos de viaje, son 20 minutos, es bastante, ¿eh? Sí, con todas estas curvas la ruta es lenta. Son 400 kilómetros, pero 450 kilómetros, pero no es lo mismo recto, ¿no? Que hacer 450 kilómetros en 5 horas que hacerlo en curva. Qué paisaje, agreste pero imponente. Miren esto, cómo están todo como si estuviese barrido prácticamente, debe ser el viento. Sigue subiendo la ruta, aunque ya no tan abruptamente como recién. Todavía tengo que subir hasta allá arriba, pero es impresionante el paisaje. La ruta está en perfecto estado hasta ahora, cero quejas, un poco estrecha a lo mejor, demasiados camiones, pero el asfalto está excelente. Miren, sube ahí, sube allá, va para allá arriba y sube hasta allá arriba, ahí donde va el camión ese. Interesante, ¿eh? Miren, 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 ya casi estoy lo más arriba, pero ahí sigue estando la ruta más alto que yo. ¡Qué bárbaro! Esto, miren, va para arriba ahí y vuelve para allá. Qué bárbaro. Ahí viene un auto allá arriba, una camioneta. He llegado a la parte más alta, gente. O sea, ahora la ruta está apenas va inclinada. Quizás todavía estoy subiendo, la verdad no sé, pero parece planito. Y no veo mucho más montañas más altas. Acá adelante a lo mejor hay algo. Cómo cambia todo a medida que va subiendo, es increíble. Ya andamos todos rápido, parece. Paré a abrigarme porque estaba bien frío. Eventualmente llegué a lo más alto, pero esto, interesante, es una reserva
de camélidos, porque el guanaco sobre todo está en vía de extinción, cosa que yo no sabía. Pensé que el guanaco era un animal doméstico. Y vos decime dónde van a poner acá un tope. Pues explícame, en donde no hay nada. Como sea, pensé que el guanaco era un animal doméstico que estaba en cautiverio siempre, que eso se garantizaba la reproducción y demás. Pero miren, todas estas verjas, estas cercas, son para encerrarlos, para que no entren a la ruta. Entonces los tienen, hay varios sectores, digamos, y aparentemente los tendrían rotándolos. Y están tratando también de recuperar el ambiente en cuanto a las plantas y demás. No sé qué es específicamente lo que comen estos animales, pero imagino que estos pastos son parte de ellos. Igual, Pampa Galeras se llama el lugar. Qué lástima que no se ven, porque estaría bueno ver unos no sueltos por ahí. A lo mejor más adelante hay. Cuando terminó la pampa esa donde estaba la reserva, empezamos a bajar hace unos minutos ya, y ha cambiado mucho el paisaje. Las montañas son mucho más rocosas, empieza a haber mucho más vegetación también, porque estamos bajando por ahí abajo, ya empieza a haber cultivos y empieza a cambiar mucho el paisaje en general. Es una inmensidad realmente esto, enorme. Estoy subiendo de vuelta. El pueblito que pasé no había gasolinera, pero vengo del otro lado de la montaña de enfrente, bajé hasta abajo y ahora vamos para arriba otra vez. Ya conseguí gasolina como para que me llegue hasta Abancay. Acá obviamente la gasolina es más cara porque estamos muy alejados de todo, así que salió bastante más cara. Puse un par de galones nomás, suficiente. Y seguimos ruta. No le había contado, pero esta es la ruta 30A. Hay varias rutas 30, A, B, C. Miren el campo de fútbol que tienen los muchachos acá, Y eso es pasto sintético, miren. No jodas, vamos. Puquio, una ciudad chica pero de importancia acá. Bastantes casas se ven. Creo que la ruta pasa bastante por el medio, así que no tenía oportunidad de verla. Definitivamente una referencia acá en la montaña, porque es lo primero que veo tan grande. Miren esto acá arriba. Wow. Qué bello. Uy, se ha puesto frío, no se imagina. Miren aquello acá. Espectacular, Me voy a volver a mirarlas. Miren qué belleza. Estas son alpacas, creo, y son mansitas, o sea que son de alguien. Miren. Qué bonita, ¿no? Vamos a dejar que pase el camión y damos la vuelta. Si lo puedo dar la vuelta a esto. Qué bruto. Hay que practicar más, Marta. Bueno, parece que nos bajamos del páramo, parece, por un rato al menos. Men, que estuvo largo eso. Jeez. Y frío. Oh my god. Vengo con la rodilla y la rodilla y las piernas y la cintura destruida ya. Muy largo. Todavía me queda casi 3 horas para llegar a destino. Vamos a ver si en alguno de estos pueblos hay un lugar decente para comer.
y no hay pueblos grandes, entonces lo que hay son cosas muy chiquitas y bueno, vaya a saber, ¿no? Que prefiero esperar. Total, no tengo hambre. Qué bárbaro. Bueno, paré a comer y descansar apenas unos minutos porque me queda todavía 2 horas y media hasta Bancay y no veo nada en el medio que se pudiera considerar una ciudad o un pueblo grande. Muy divertido, conocí ahí una familia chilena en un camper. Somos 5 arriba del camper, se llaman. Entré al comedor y estaban ahí almorzando y los niñitos, se me pregunta ellos a mí como tan divertido, ¿de dónde viene? ¿Para dónde va? Y todas esas cosas, muy divertido. Arrancamos de vuelta, espero que no se vaya otra vez para arriba de la montaña, no parece haber demasiadas curvas y contracurvas, por lo cual parecería que no vamos a subir alto a la montaña. Ojalá que sea por acá, por el costado del río nomás. Está bonito acá, está más templado. En este momento hace 27 grados. Son las 3:20 de la tarde, o sea que está bien lindo. Pero se pone fresco rápido a la noche porque está entre las montañas. Estas paredes se caen. Pareciera que se han caído y las están sacando como áridos, pero se ha caído todo esto. Miren eso. He perdido unos 25 minutos acá a la entrada del pueblo porque están haciendo un asfalto, así que está bien cortado la calle y se me está haciendo tarde. El sol se va. Estoy a 2 horas de Bancay, son las 4. Estaría llegando más tarde de lo que me gusta llegar y posiblemente de noche. Qué pobre, macho. Finalmente estoy llegando a Bancay. Ha sido un día larguísimo, son casi las 6 de la tarde y bueno, ahora hay que llegar y ver dónde nos metemos, ¿verdad? ¿A dónde nos metemos? Bueno, ya les cuento. Son las 7 de la noche, me acabo de instalar en una habitación pequeña pero buena que encontré. Difícil conseguir lugares con estacionamiento en estos pueblos, la verdad. Así que voy a salir un rato a ver qué hay y ver de comer, obviamente, son horas de comer ya. Y decidir si mañana me voy o me quedo. Estoy en la Plaza de Armas, es de noche ya. Pero bueno, vine hasta acá porque como no sé si me voy a quedar mañana, preferí venir hoy a mostrarles un poco. La Plaza de Armas tiene gobierno, allá enfrente hay una oficina de gobierno, pero no estoy seguro que sea la principal. Y tiene su iglesia también. Me ha vuelto a llamar la atención de que es la segunda plaza en Perú que veo que tiene un kiosco, que no lo había visto antes. El centro comercial es una cuadra más arriba. Acá no pasa mucho, está todo medio tranquilo ya. Pero el centro comercial está arriba y bien activo, y a pesar de la hora que es, todavía hay bastante gente. Así que me voy a ir para allá porque para aquel lado también queda mi hotel y les voy a mostrar. Bueno, esta calle es la calle principal, comercial principal, todo para allá y como 6-7 cuadras para aquel lado. Y acá tengo el mercado central de Bancay, que todavía está abierto, están dando de comer, hay gente vendiendo verduras, hay muchos comercios abiertos para la hora que son más de las 8 de la noche. Muy interesante, la verdad, no me esperaba tanta actividad nocturna, pero yo me tengo que ir para allá arriba de la montaña, por donde estoy yo. Estoy cansadísimo, hoy ha sido un día muy largo y necesito descansar, así que te las cuento más mañana, ¿ok?
mercado municipal tiene de todo, está muy bien organizado y está muy limpio. Son 3 pisos, en el piso de abajo hay verduras y panificación, quesos, ese tipo de cosas. Después en el segundo piso hay abarrotes y carne, y en el tercer piso hay comida. Así que no hay olor. Es el primer mercado municipal al que entro que está espectacular. Y mucha gente viene, por supuesto, a comprar, está en el medio del centro, y mucha gente viene a comer también al mediodía. Así que está abierto hasta tarde, hasta la noche, así que se puede venir en cualquier momento. Me vine a comer, a almorzar acá al mercado. Estoy medio confundido porque me senté en una mesa, pregunté si me atendían en la mesa y me dijeron que sí. Me senté en una mesa y me vinieron y me atendieron de otro de los negocios. Así que bueno, como sea, pedí sopa y estofado de pollo. Y la sopa es esto. No tengo idea realmente qué es. Sí sé que tiene un montón de cilantro adentro. Ya voy a preguntar de qué son los, parecen granos o quinoa, chía, alguna cosa de eso. Y tiene unas papas. No está muy rica. Está bien. Voy a preguntar de qué es. Está medio raro el gusto que tiene. El estofado de pollo me lo da, se lo doy mezclado, me dijeron. Así que dice que trae arroz y no sé qué otras cosas más. Ya lo vamos a ver cuando llegue. Bueno, la sopa tenía un grano negro molido, que me dijo el nombre y no le puedo entender, y queso. Además de culantro, que le dicen acá, que es cilantro y que para mí le arruina el gusto. De otra manera hubiese estado rica, pero no, estaba horrible para mí. No me la pude terminar. Pero bueno, acá está el plato. Pollo, estofado, arroz, no tengo idea qué es aquello, y fideos. Fideos de la casa le llaman, que imagino que significa casero, fideo casero. Así que bueno, y le he pedido algo para tomar y me dijo que ya me traía, pero no me traía nada así todavía. Normalmente es un té de como una hierba que te dan. El té está bueno, el té está muy rico. Bueno, el amarillo es tarwi. Tarwi es como un frijol que está hervido, es amargo, entonces lo hierven mucho hasta que se le va todo lo amargo y después lo preparan de diferentes maneras. Acá está pisado o molido y está mezclado con algo que no sé qué es. Y acá está la bebida. Es como un té, es más, está caliente, me lo sirven caliente y es como un té de hierbas, digamos. Es muy común acá y todo el mundo lo está tomando en todos lados. Está bueno. El plato en general no es tirado para el lado de las carbohidratos más que de las proteínas. Ya lo he notado varias veces y uno compra el menú, pero es la única manera en que pueden hacerlo barato porque la carne debe salir muy cara. Siempre es muy poquita carne comparado con la cantidad de otras cosas que no son proteínas. Pero bueno, está rico, la comida está rica y llena, eso seguro, te llena bien. Aprobado. Buen día, me estoy por ir de Abancay. Estuve acá un par de días, estuvieron bastante buenos, descansé bastante, así que vamos a seguir ruta. Me voy para Ollanta y Tambo, pero eso se lo voy a dejar para el video que viene. Si les gustó, por favor suscríbanse, pónganle me gusta, comenten, compartan. Ustedes saben que todas esas cosas son muy importantes para YouTube, pero más importantes para mí, saber que están ahí conmigo. Así que por ahora los dejo y nos vemos la semana que viene. Chao.